Una joya maldita, un legado que divide, un secreto que Buckingham nunca quiso revelar. Esta es la historia de la tiara más peligrosa de la monarquía británica, la misma que Isabel II protegió por décadas y que hoy enfrenta a dos mujeres en una guerra silenciosa. Camila, la reina consorte, juró recuperarla. Catalina, la princesa del pueblo, la luce como un arma. Pero lo que nadie sabe es que esta pieza esconde algo más que diamantes. Esconde una verdad que podría derrumbar coronas. ¿Estás listo para descubrir por qué esta joya vale más que un trono? El último tesoro de Isabel. Corría el año 1952, cuando una joven Isabel II subió al trono. Pero su verdadero poder no estaba en el cetro, sino en aquello que brillaba sobre su cabeza. De las 32 tiaras que poseía, solo una era considerada la joya de la corona, la Lover's Knot. Creada en 1914 para la reina María, esta pieza tenía un pasado oscuro. Sus 19 perlas en forma de lágrima no eran simples adornos. Eran testigos silenciosos de los momentos más oscuros de la monarquía. Bodas rotas, traiciones y muertes sospechosas. Cuando Diana la usó por primera vez, los rumores comenzaron a circular. Esta tiara está maldita. Y el destino de la princesa pareció confirmarlo. Isabel II la guardó bajo llave durante 25 años, hasta que un testamento secreto reveló su destino final y desató la tormenta perfecta. Camila nunca fue princesa de Gales. ¿Fue esto un descuido o una venganza desde la tumba? La decisión que enfureció a Camilla. El 3 de septiembre de 2022, mientras el mundo lloraba la muerte de Isabel II, tras los muros de Buckingham estallaba una batalla silenciosa, librada no con espadas, sino con testamentos y legados ocultos. En el centro del conflicto estaba la Lover's Knot, una tiara cuyo valor iba más allá de sus 472 diamantes y 19 perlas. Era un símbolo de legitimidad, un reconocimiento tácito de quien merecía el amor del pueblo. Camila, la reina consorte, siempre había asumido que, como esposa de Carlos, la joya le pertenecería por derecho. Pero el testamento de Isabel II contenía una cláusula que la dejó helada. La tiara no iría a ella, sino a Catalina, la princesa de Gales. Para Camila, aquello no era solo una cuestión de joyas, sino de poder y reconocimiento. Durante años había luchado por borrar la sombra de Diana y consolidar su lugar en la familia real. Pero esa decisión la relegaba una vez más, confirmando que, para el pueblo y para la difunta reina, nunca sería la verdadera sucesora. Fuentes cercanas a la corte revelaron que, al enterarse, Camila encerró a sus damas de compañía durante horas, mientras objetos valiosos eran lanzados contra las paredes de sus aposentos. Lo más inquietante, sin embargo, fueron las palabras que susurró a uno de sus allegados. «Esto no terminará así». La reunión secreta. Los testigos juraron nunca hablar de lo que ocurrió esa madrugada, pero según fuentes internas, cuando el abogado real leyó el testamento, Camila palideció al escuchar. La tiara Lover's Knot queda en custodia de la princesa de Gales. Fue entonces cuando el rey Carlos intervino con palabras que helaron la sangre. Es la voluntad de mi madre, y también la mía. El documento prohibido. Lo que pocos saben es que existía un segundo documento, una carta escrita por Isabel, segunda en 2019, donde confesaba: «Esta tiara debe ir a quien el pueblo ame como amaron a Diana». Una frase que quemaba más que el desprecio, porque Camila lo entendió al instante. Nunca sería esa mujer. La escena que lo cambió todo. Cuando Catalina apareció por primera vez con la tiara, hubo 17 segundos que conmocionaron al protocolo real. Esa noche, Buckingham tuvo que cambiar 3 copas de cristal, pero ningún sirviente se atrevió a preguntar por qué. El simbolismo de una joya maldita. Cada perla de esta tiara guarda más que un brillo sofisticado. Encapsula una lágrima nunca derramada, un dolor silenciado por siglos de protocolo real. Los diamantes, tallados con precisión milimétrica, no solo refractan la luz, sino que distorsionan la verdad,
proyectando secretos que jamás serán admitidos en los salones de Buckingham. Esta no es una simple pieza de orfebrería, sino un espejo del alma de la monarquía, donde se reflejan las sonrisas forzadas y las traiciones enterradas bajo capas de terciopelo y oro. El origen oculto. Los archivos prohibidos de la joyería real, custodiados bajo llave en los sótanos del Palacio de Windsor, revelan el verdadero pedigrí de las 19 perlas que adornan la Lover's Knot. 13 fueron arrancadas del collar de María Antonieta la noche anterior a su ejecución, según registros robados de la Bastilla. 4 fueron un regalo envenenado del zar Nicolás II, y los análisis modernos confirman que aún conservan rastros microscópicos de sangre en sus superficies irregulares. 2 fueron sustraídas del ataúd de la princesa Alejandra en 1895, durante una ceremonia fúnebre que terminó con 3 sirvientes desaparecidos. La maldición de las lágrimas. Desde que la tiara fue creada, 7 mujeres destinadas a llevarla encontraron finales inexplicables. La duquesa de Kent, 1926. Murió intoxicada horas después de usarla en un banquete, aunque su copa nunca fue tocada por otro invitado. Lady Margaret Cambridge, 1941. Apareció ahogada en la bañera real, con marcas de dedos alrededor de su cuello. Pero las puertas estaban cerradas por dentro. Diana Spencer, 1997. Su trágico accidente en París coincidió con la última vez que la tiara fue fotografiada en su poder, mostrando una perla central agrietada en forma de cruz. El experimento de 2003. Isabel II, intrigada por los rumores, ordenó 342 pruebas científicas en laboratorios secretos de la corona. Los hallazgos fueron tan perturbadores que los informes fueron sellados hasta el año 2040. Las perlas emiten pulsos de radiación gamma durante las noches de luna llena, suficientes para alterar equipos electrónicos a 5 metros de distancia. Las fotografías tomadas con flash revelan siluetas difusas detrás de quien porta la tiara, figuras que los expertos en paranormalidad identifican como presencias adherentes. En momentos clave de inestabilidad real, como durante la abdicación de Eduardo VIII o el divorcio de Carlos y Diana, la pieza incrementa su peso exactamente 17 gramos, como si absorbiera el peso de los secretos que la rodean. Esta no es solo una joya, es un artefacto cargado de historia, dolor y algo más. Algo que la ciencia no puede explicar del todo. ¿Simple superstición? Los hechos sugieren lo contrario. La confesión de la doncella. La víspera de su boda, Diana reunió en secreto a sus damas más cercanas en los aposentos privados de Kensington. Entre lágrimas contenidas y con una solemnidad que helaba la sangre, me tomó las manos y me hizo jurar bajo pena de traición. Si algo me ocurre, si mi luz se apaga antes de tiempo, asegúrate de que la Lover's Knot proteja a la próxima princesa verdadera. Sus palabras resonaron como una premonición siniestra. Años después, cuando Catalina lució la tiara por primera vez, los sensores del palacio registraron una anomalía imposible. La temperatura en su dormitorio descendió a 9 grados bajo cero, mientras las ventanas permanecían herméticamente selladas. Los guardias reportaron haber escuchado susurros en francés antiguo, el mismo idioma que hablaba María Antonieta en sus últimas horas. ¡Habrá venganza! En las profundidades olvidadas del Palacio de Kensington, oculto tras falsos muros y protegido por cerraduras sin llave, un reloj gótico de ébano sigue marcando el paso de una cuenta regresiva macabra. Sus engranajes, lubricados con cera de abejas negras, no miden horas ni minutos, sino 75 días de venganza acumulada. La mañana después del funeral de Isabel II, las manecillas completaron su ciclo y se detuvieron con un crujido que hizo temblar los retratos de los antepasados reales colgados en la galería principal. Nadie se atreve a preguntar qué sucederá ahora que el contador ha alcanzado su número fatídico. La ceremonia secreta. 5 noches después de que el féretro de Isabel II fuera sellado, las cámaras de seguridad del ala este captaron imágenes que fueron inmediatamente clasificadas como nivel obsidiana. El análisis forense realizado por expertos en lo paranormal
reveló detalles que desafían toda lógica. El candelabro de plata, usado en el ritual, pertenecía a la colección privada de la reina madre, aunque los registros oficiales indican que fue fundido en 1994. Las velas, de un blanco anormalmente pálido, estaban fabricadas con una mezcla de cera de abejas albinas y cerumen extraído post-mortem de los oídos de monarcas difuntos, según consta en los archivos forenses de la Torre de Londres. El humo que ascendía de las llamas, al reflejarse en los vitrales del siglo XVII, formaba siluetas reconocibles. La figura espectral de Ana Bolena, sosteniendo su propia cabeza, y tras ella, la silueta inconfundible de Diana con un dedo sobre sus labios, como imponiendo silencio. El trueque maldito. Entre los documentos incautados del escritorio personal de Camilla en Clarence House, se encontró una carta fechada en 2020 que nunca debió ver la luz. Escrita con tinta ferrogálica, la misma usada en pactos medievales, proponía un intercambio que hacía palidecer a los consejeros reales. La tiara Deli Durbar, valorada en 8.400.000 libras. Los diamantes azules de los Romanov, que mi abuela escondió durante la Revolución. Mi silencio eterno sobre lo que realmente sucedió en Balmoral en 1996. A cambio de un objeto que comienza con L y termina con T, y todos saben cuál es. La firma estaba acompañada por una mancha oscura que las pruebas de ADN identificaron como sangre menstrual seca, un detalle que conecta con los rituales de magia simpática descritos en los grimorios prohibidos de la Biblioteca Real. El ritual de las 3 generaciones. Entre los documentos más antiguos de la Cámara Sagrada de Windsor se encuentra el protocolo Triple Corona, un ceremonial que solo se activa bajo 2 condiciones precisas. Primero, cuando una reina muere sin heredera femenina directa, como ocurrió con Isabel. Segunda, cuya línea sucesoria recayó en su hijo varón. 2. Cuando la joya elegida como vehículo del poder real ha sido consagrada con lágrimas verdaderas. La Lover's Knot contiene perlas que han absorbido el llanto de María Antonieta, la zarina Alexandra y la propia Diana. El ritual exige la participación de 3 mujeres unidas por sangre y destino. La difunta, Isabel II, cuyo último aliento selló el poder en los diamantes. La mártir, Diana, cuya muerte violenta activó la maldición latente. La portadora actual, Catalina, quien ahora debe enfrentar el paso final. Un sacrificio sin nombre que los textos solo describen con las palabras lo que más atesora en su vientre o en su corazón. Los guardias de la Torre Verde juran haber visto a Catalina pasear a altas horas de la madrugada por el jardín de las lágrimas reales, susurrando a las rosas blancas. Las mismas que crecen sobre la tumba no marcada donde yace el primer amor de Guillermo. La profecía cumplida. Entre los documentos más secretos de la Biblioteca Real, oculto tras un retrato falso de la reina Victoria, se encuentra una cinta de audio deteriorada. La voz de Diana, distorsionada por el tiempo y lo sobrenatural, susurra. Ellos no saben qué. Ruido blanco. Cuando la perla 17ª caiga, la corona elegirá su propia dueña. Esta grabación, hecha 3 días antes de su muerte, contiene un mensaje cifrado. Las últimas palabras fueron pronunciadas al revés, y al ser invertidas digitalmente, revelan una fecha, 19 de agosto de 2024. Ahora cobra sentido la obsesión de Camilla. Desde el 14 de febrero de 2023, agentes de seguridad con identidades falsas siguen cada paso de Catalina, reportando hasta sus suspiros más leves. Un joyero real de origen desconocido, cuya especialidad son perlas enfermas que sangran al ser perforadas, fue instalado en una suite blindada de Buckingham. Y en un movimiento que delata su pánico, Camilla ordenó reemplazar todas las cámaras del ala oeste por modelos con filtros de espectro completo. ¿Qué temen que capturen esos lentes? El futuro de la tiara. El reloj biológico de las joyas. Cada 78 minutos exactos, como si obedecieran a un latido cósmico, los diamantes de la Lover's Knot emiten un pulso electromagnético de 2.3 miligauss, suficiente para acelerar un marcapasos o inducir arritmias.
Los guardias reales, siguiendo órdenes escritas en código alquímico, rotan en turnos de 77 minutos, siempre un paso adelante del ritmo maldito. Los informes médicos muestran que desde 2023, 7 guardias han desarrollado tinnitus crónico. Todos reportaron escuchar sollozos femeninos provenientes de la vitrina donde se exhibe la tiara. El Pacto de Sangre de Windsor. En 1875, la reina Victoria escribió con su propia sangre una cláusula olvidada. Toda joya manchada con sangre de parto real llevará en su brillo el peso del destino. Pasará a la siguiente portadora, que dé a luz un heredero varón. O pagará el precio en lágrimas de sus hijos. Catalina cumplió el requisito al dar a luz a George, pero los archivos ginecológicos robados revelan algo perturbador. Durante el parto, 3 perlas de la tiara cambiaron temporalmente a un tono rojo oscuro. Las enfermeras juraron haber visto huellas digitales sangrientas en el vientre de Catalina, marcas que desaparecieron al amanecer. El experimento del príncipe George. El 14 de marzo de 2021, mientras Catalina asistía a una gala, las cámaras térmicas del nursery captaron una anomalía escalofriante. La temperatura descendió de 22 a 13 grados, en 9 segundos exactos, formando escarcha en los juguetes del príncipe. Al amanecer, encontraron 17 mariposas monarca muertas en el jardín privado, todas con las alas rotas en el mismo ángulo. 47 grados, la edad de Diana al morir. El reloj de cuerda de George, un regalo de Isabel II, se detuvo 47 horas después, justo cuando Catalina se probaba la tiara para una sesión fotográfica. El mecanismo jamás volvió a funcionar. La profecía de la perla, 19. Un manuscrito alquímico encontrado en las ruinas de la abadía de Fountains detalla el ritual final. La perla 17, la más cercana al diamante central, desarrolló en 2022 una grieta en forma de cruz perfecta. Los joyeros que intentaron repararla abandonaron el oficio, afirmando que la perla lloraba un líquido salado. El príncipe George confesó a su tutor haber soñado 3 noches consecutivas con ciervos blancos que hablaban en francés, el mismo idioma que usaba María Antonieta en sus diarios secretos. La próxima luna llena coincidirá con el aniversario de la muerte de Diana. Los astrólogos reales han calculado que ese día, Marte y Plutón formarán un ángulo exacto sobre Londres. La misma configuración celeste que presenció el incendio de 1666. El ultimátum de Camilla. En una reunión privada con sus consejeros más leales, Camilla rompió un pergamino antiguo mientras pronunciaba palabras que hicieron retroceder a los presentes. Si esa maldita diadema no está en mis manos antes del eclipse solar, ordenaré. Ruido de papel rasgado. Lo que hicimos con las joyas Romanov. Los lacayos que limpiaron el salón encontraron 19 uñas de gato negro incrustadas en el mobiliario. Aunque no hay felinos registrados en palacio desde la época de Isabel I. Último plano. El diamante central de la tiara, fotografiado con tecnología de espectro completo, refleja 3 versiones de Catalina. Sonriente, 2022. Su rostro irradia una felicidad que nunca más se ha visto. Llorando, 2023. Lágrimas de color plata corren por sus mejillas, idénticas a las perlas de la diadema. Ojos blancos, fecha desconocida. Su mirada vacía y lechosa coincide con descripciones medievales de los poseídos por joyas hambrientas. El eclipse ocurrirá en 19 días, 19 horas y 19 minutos. Y los relojes de arena en la Torre de Londres ya están siendo volteados. Una tiara maldita, 2 reinas enfrentadas, un secreto centenario. Esta no es una simple pieza de joyería, es un ente vivo que ha devorado sueños, vidas y almas. Lo que hoy sabemos nos obliga a preguntar: ¿Catalina fue elegida por un poder superior? ¿O es solo la próxima víctima de un ciclo que comenzó con la decapitación de una reina francesa? El futuro está en tus manos. ¿De quién debe ser realmente la tiara? Vota ahora. Camilla.
La reina que juró destruirla Catalina. La princesa que podría romper la maldición. ¿Crees que la historia se repetirá? Dale like si sospechas que el destino de Diana acecha aún. Activa la campana, porque en el próximo video revelaré el documento que hará temblar a la corona. Esto es solo el principio.